Gracias, Miquel, por ese recorrido estupendo por la Sierra de la Tramuntana y por ese recorrido también por la recomendación de Paisaje Histórico Urbano de UNESCO, adaptado y ejemplificado en lo que estáis haciendo en la Sierra. Y continuamos ahora con la siguiente aportación de, en este caso, otro paisaje cultural, el Palmeral de Elche, con una ponencia titulada Elche, la ciudad de las palmeras, un paisaje urbano peculiar, que va a estar a cargo de nuestro amigo y compañero Gregorio Alemán. Gregorio es el jefe de la sección técnica de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Elche y está a cargo de la representación en el contexto Patrimonio Mundial de este sitio peculiar que ahora nos va a venir a explicar a continuación. Adelante, Gregorio. Gracias, María. Bueno, antes que nada, agradecer, como no, al Ayuntamiento de Ibiza y a la Alianza, y en especial al trabajo que ha desarrollado y sigue desarrollando tanto Rosa como María, por invitarnos a participar en este cuarto taller. Y bueno, en principio la idea de esta charla era centrarnos sobre todo en los trabajos que venimos desarrollando desde el Ayuntamiento de Elche desde hace unos años en el aspecto normativo, y que nos ha cogido un poco a caballo también estas nuevas recomendaciones que de alguna manera ya teníamos en cuenta con esa visión integral del patrimonio, pero que de todos los riesgos, las casuísticas que plantea la recomendación, me he centrado principalmente en el tema normativo, en el tema de los problemas que realmente tiene el Palmeral, de la presión urbanística al ser un entorno de origen agrario totalmente absorbido, incluido dentro de la ciudad. Reconozco que en el título pues tal vez no haya sido demasiado original con el tema del tópico de la ciudad de las palmeras, ¿no? Hay mucho que se ha hablado al respecto, ¿no? No se entiende Elche sin las palmeras, Elche son palmeras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que realmente responde a una identificación que tiene la población hacia el Palmeral. Se siente perfectamente identificado tanto emocionalmente como ideológicamente con el Palmeral y con esa simbiosis que se ha producido durante siglos entre este paisaje y la ciudad. Hablábamos el otro día que el Palmeral forma parte de alguna forma de la personalidad, de la idiosincrasia de la propia ciudad. Como pudiera ser, hablábamos del mar para un pueblo de pescadores o el desierto, ¿no? para los tuaregs, ¿no? Pues algo así podríamos pensar que es el Palmeral para el pueblo de Elche. Y lo de un paisaje urbano peculiar era porque si pensamos en la evolución lógica, la habitual que han tenido las ciudades patrimoniales, primero se ha dado ese asentamiento, esa evolución de la ciudad, que después, a posteriori, ha generado ese paisaje generalmente periférico, ese contexto que ha ido complementando un poco la ciudad. En el caso de Elche, como en la mayoría de paisajes agrícolas, como bien ha comentado Miquel en el tema de la Sierra de Tramuntana, el proceso ha sido al contrario. Es decir, primero se ha generado el paisaje, ha habido una evolución continua de una transformación de un territorio inhóspito, ha ido evolucionando el paisaje y eso ha generado la ciudad. De ahí lo del paisaje urbano peculiar. Bien, sin más, y como también ha comentado Miquel, hago un recordatorio. Creo que la mayoría ya conocemos cuál es la idiosincrasia, la ubicación de Elche, por supuesto. Quiero pensar que todo el mundo la conoce. Cuando hablamos del Palmeral de Elche, estamos hablando de mucho más del Palmeral de la UNESCO. Esto es uno también de los problemas que tenemos, porque el Palmeral UNESCO en sí tiene la consideración de BIC, pero el resto de huertos tiene la consideración de BRL, tienen también un sistema de protección importante. Y bueno, aquí estáis viendo el plano de la ciudad de Elche, que cuenta con 33 partidas rurales, núcleos rurales en color rosa. El triángulo de abajo indico dónde estaba la ubicación inicial de la colonia romana, de la Alcudia, que se trasladaría en el siglo VIII, a finales del VIII,
a la parte de arriba, aquí, que es donde está la ciudad islámica. A partir de ahora, pues cada vez que hablemos de la ciudad, hablaremos de esta ubicación de la ciudad islámica. Vemos la zona delimitada aquí con esta línea roja, que sería lo que llamamos el palmeral urbano. El palmeral UNESCO son 143 hectáreas y además de la zona buffer, la zona de protección que vemos aquí, se repetirá en el resto de diapositivas que veremos más adelante. Hay una serie de huertos que están fuera de esa zona y después la gran mayoría de huertos se ubican en el resto, siguiendo el cauce del río Vinalopó, se ubican hacia el suroeste hasta ocupar casi 400 hectáreas más. Esto nos da una gran superficie de espacio agrícola protegido, con toda la problemática que arrastra. En la charla solamente me voy a centrar en la zona UNESCO, ¿no? Bueno, la peculiaridad de que precisamente, paradójicamente, los huertos que pertenecen a la zona UNESCO, los declarados como BIC, representan aproximadamente un 25% del total. Paradójicamente digo porque son los huertos que además son la gran mayoría, casi la totalidad, de dominio público, pero donde ya no existe actividad agrícola ninguna, salvo de viverismo o de la propia utilización del ayuntamiento para generar nuevas plantas, etc. Mientras que el resto de los huertos que pertenecen a la zona rural sí que mantienen todavía el riego y la producción agrícola. Evidentemente, con toda la presión incomparable con la que se sufre o la que se sufría en la parte del casco urbano. Estamos hablando de la zona urbana consolidada, donde el precio del suelo es mucho más elevado, ¿no? Pero bueno, en la parte de la zona rural, el problema que tenemos es más, como se trató en el taller de Elche, igual que en la zona UNESCO, el tema de la sostenibilidad de los huertos, ¿no? De su pérdida de valor agrícola y su transformación, evidentemente, su tendencia a transformar en zonas residenciales. Bien, bueno, en la diapositiva estamos viendo las dos acequias principales, la acequia mayor, que es la que viene de la zona del pantano, la que aparece tras la conquista cristiana para dar agua a la huerta de los moros que desplazamos a la ladera derecha del río, del Vinalopó, esta de color violeta, y después toda la red de acequias que van regando, alimentando el resto de huertos. Sí que se mantiene intacta la delimitación y la cartografía, la superficie catastral de las fincas y el riego de los huertos, se mantiene con el mismo sistema de partidores móviles, etcétera, desde sus inicios hasta el tiempo actual. Bien, haciendo mención a los valores universales por el cual fueron declarados los huertos de palmera de UNESCO, reconocidos como tal, estamos hablando del primer espacio de origen agrícola declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y de sus principales características es precisamente esa herencia, esa transmisión de conocimientos de los países del norte de África, con sus técnicas de trabajo, sus sistemas de riego particular, de gestión, etcétera, etcétera, que afortunadamente cuando se produce la Reconquista se mantienen y se conservan como inicialmente. Y es con diferencia, como hemos visto antes, tampoco tiene mayor relevancia, pero bueno, es una condición también importante, el mayor palmeral de sistemas de oasis de llanura que transforma el territorio de toda Europa. Allá al fondo podemos ver la parte de la sierra que delimita la zona de los huertos. Esto es una vista tomada desde la Torre de Santa María hacia el norte. En ese anillo que rodeaba los huertos quedó dividido en dos por las infraestructuras, en una parte de huertos al norte, que es lo que estamos viendo aquí, y otra similar hacia el sur. Estas imágenes son las que dieron pie a hablar de un bosque de palmeras, un mar de palmeras, etc. Realmente lo que estamos viendo aquí, que produce cierta confusión, tal vez visual, es que estamos hablando de estructuras rectangulares de bancales, de superficies de cultivo pequeñas, relativamente pequeñas, independientes, interconexionadas todas, como luego veremos,
pero que no responden para nada a esta imagen que pudiera dar la sensación de un bosque de palmeras, ¿no? Este es el resultado de más de 10 siglos de transformación del territorio, convirtiéndose en un espacio fértil y productivo. Evidentemente, la situación originaria del palmeral no fue esa, ni muchísimo menos. Hay constancia documental y arqueológica de que, estando todavía en funcionamiento la ciudad romana, la de la Alcudia, ya aparecen alquerías importantes que se habían ubicado en antiguos villaes romanas, donde se producen concentraciones importantes de producción agrícola. Aquí destacar, tiene también un cierto aspecto romántico, aunque evidentemente hay poca documentación al respecto, la dote que hace Teodomiro al casar su hija con un militar importante musulmán para evitar la batalla. No deja de ser unas capitulaciones. Casa a la hija con este militar, con la condición de que le respeten sus fueros, sus propiedades, su religión, etc. Y dentro de esa dote, es curioso, esto fue a principios de del año 700, lo que daría lugar después al pacto de Teodomiro, de Tudmir, o el pacto de Orihuela, que son esas capitulaciones. En esa donación le hace mención a dos alquerías importantes, una en Orihuela y la más importante en Elche, situada a unos 3 kilómetros de la ciudad. Entendemos que es la ciudad romana de la Alcudia, y significa en esa donación que es una de las alquerías más productivas, mejor situada estratégicamente porque está en alto y que ya disponía de riego. Es la alquería de Tarsa, la que llamamos la alquería perdida, porque de muchas otras que sí que se tienen constancia, la mayoría de ellas evolucionaron a esas partidas, a esas pedanías rurales que estamos hablando del campo, pero de esta no se tiene conocimiento ninguna. Sí que es curioso, bueno, es significativo que hasta bien entrado el siglo XX, la partida rural, que ya ha desaparecido, ha sido absorbida por el núcleo urbano, era la de Huertos y Molinos, que está colindante perfectamente a la ciudad musulmana. El origen, la evolución, y en este caso es coincidente, como he dicho antes, con los otros sistemas agrícolas, patrimonios agrícolas, de origen agrícola, se corresponde con esa evolución del riego, que a su vez va aumentando y reproduciendo los huertos, van pasando de una economía local, de una producción local, de una producción de un autoconsumo, a tener un excedente que necesitan comercializar, y eso da origen a la ciudad musulmana, a la Ilis. Aquí está representada lo que es la vila murada. Podemos ver este plano se corresponderá después hasta prácticamente mediados de 1900, prácticamente la misma distribución, y podemos comprobar cómo la superficie de los huertos de la explotación agrícola pues casi multiplica por 10 la de la ciudad. Seguimos representando la acequia mayor. El trazo azul es el antiguo trazado que cruzaba por dentro de la muralla. Luego se desvió la contrasequia para sacar las aguas fuera de la muralla, y están representados tanto la ubicación de la mezquita, que después será la Basílica de Santa María, con el triángulo, la alcazaba y los dos baños, uno extramuros y este intramuros, que apareció creo que fue en el 2001-2002, importantes por su envergadura, ¿no? Y toda la red de acequias. Toda esta extensión es lo que da lugar a la ciudad islámica. Es decir, Elche fue palmera antes que ciudad, antes que suelo urbano fue suelo agrícola, y lo primero generó lo segundo. Como os decía, el paisaje se consolida, aquí estamos viendo lo mismo, la situación de la ciudad, y la parte de abajo ya se ha transformado, esta es la parte de la morería. Cuando se une la parte de la morería con el arrabal de San Juan y se unifica el núcleo, este es un plano de esa época,
y como veis prácticamente la consolidación de los huertos se mantiene prácticamente intacto. El plano de la derecha es la situación actual. El destacar aquí en Calabaza toda la red de caminos que servían para comunicar los huertos entre sí, trasladar la producción, llevarla a la ciudad y comercializarla. Las actuaciones que se están realizando, y como he dicho, nos centraremos, no sé ya si lo he dicho o no, en el tema normativo de los trabajos que estamos desarrollando, sobre todo a nivel del Plan Especial de Protección del Palmeral y el Plan Especial de Protección del Centro Histórico, que están íntimamente relacionados. En lo que respecta al Palmeral, en su relación exclusiva solamente me voy a referir con el núcleo histórico, es mejorar la conectividad, es decir, conexionar esa red de caminos que en su día se perdieron, posibilitando las entradas que tenía la muralla, tanto la puerta de Guardamar, la de Alicante o Alona, la senda de Grañana, que es la que comunicaba hasta el norte, y de la puerta de la Victoria, como ahora veremos. Estas son las redes de caminos que ya existen, tradicionales de los huertos, y bueno, como principal objetivo que relacionara esos dos planeamientos es potenciar la peatonalización del espacio, recuperar en la medida de lo posible, aflorar la red de riego, que se vea el agua, las acequias circulaban por la ciudad, y principalmente, y ese fue el objeto del taller de Elche, era generar la productividad, la sostenibilidad de los huertos, que no fueran espacios vacíos sin contenidos. Desde el punto de vista de la ciudad histórica, en Elche estamos hablando del conjunto histórico-artístico, que se corresponde en el año 68. Se declara como conjunto histórico-artístico con la categoría de BIC, y es esta línea azul que tenemos aquí, perdón, la amarilla, que tenemos aquí, que es la del conjunto histórico. La roja a trazos es la Vila Murada. Después el planeamiento en el 98 genera el recinto histórico artístico, y todavía amplía una zona más que abarca el arrabal de San Juan, el de Santa Teresa, etcétera, que es el núcleo histórico tradicional, y además todo esto está embebido dentro de la zona de protección del Palmeral. Evidentemente, pues aquí hay una superposición de espacios a nivel de protección patrimonial dentro de lo que es la normativa urbanística, que genera, a mi entender, una cierta confusión. Entiendo que se corresponde con las tendencias que habían hace décadas, que era de querer clasificar, de querer delimitar muy bien determinados bienes para así conseguir una mejor protección. Pero me da la sensación que genera una especie de obsesión, ¿no?, de clasificación, de delimitación, que bueno, llega a generar estas confusiones, ¿no? Confusiones en el sentido, si estamos pensando en esa visión de patrimonio integral, de ese patrimonio conjunto, en este caso Palmeral y ciudad histórica. En amarillo he destacado los edificios principales, que tienen carácter de BIC, que están incluidos dentro del conjunto histórico, que es Santa María, la iglesia, la ermita de San Sebastián, el palacio, las Clarisas, ahora los veremos más en detalle, que son los que constituyen los hitos arquitectónicos del conjunto histórico. Estos son elementos arquitectónicos dentro de la ciudad. Entender estos elementos como hasta ahora estaba reflejando el catálogo, que por cierto está en revisión, no tenía mucho sentido si no relacionamos estos edificios con el resto del patrimonio, en este caso el Palmeral, como el patrimonio etnológico, el propio patrimonio inmaterial que tiene la ciudad, que además se desarrolla en el mismo centro histórico. Aquí estamos hablando de el Misteri d'Elx, otro bien UNESCO de carácter inmaterial, que se representa en Santa María y está íntimamente ligado con el Palmeral. La primera candidatura que se presentó fue conjunta, Misteri y Palmeral,
no se entendió la conjunción, luego se presentó por separado y se consiguieron 2 candidaturas independientes. Y bueno, y toda una serie de patrimonios, tanto catalogados como otros que simplemente representan la vida peculiar y las tradiciones del pueblo, que forman parte del patrimonio, de la forma de vida de este entorno. Ahí vemos la palmera de la Virgen, del Anís del Albá, y bueno, y los mercadillos que se reproducen en toda la zona del centro histórico. Las propuestas que se estaban formulando a nivel del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico en relación al palmeral era igualmente, siguiendo la misma línea, generar esos recorridos. Bueno, aquí tenemos una propuesta de delimitación que unificaría ese entorno protegido. Aquí tenemos el discurso de la acequia mayor, el brazo principal, la caja principal que da riego a los huertos. Estas son las conexiones que estábamos diciendo que habría que clarificar y potenciar para que el visitante de la ciudad estuviera conexionado a esos huertos como antaño. El recinto de la muralla, que está perfectamente delimitado con las torres que han salido y los tramos de la misma. Y bueno, y parte importante de este entorno, que hasta la fecha no se había tenido demasiado en cuenta, tal vez la potencia, la importancia del palmeral noqueaba de alguna manera la visual, ¿no? El potencial de la propia ciudad histórica. Es precisamente estos recorridos en líneas azules, que es esos recorridos procesionales que se desarrollan dentro de la propia ciudad. El Misteri nace aquí, en la Casa de la Festa, antiguo Hospital de la Caridad, junto a la ermita de San Sebastián, y el cortejo, lo que es la procesión, el Misteri en sí, se desplaza, ocupa como escenario también la ciudad, las calles de la ciudad. Después, una vez ya finalizado, el velatorio de la Virgen, la procesión de la Roa, que de alguna forma es parte importante también del Misteri, que terminará con la tirada de esa palmera imperial, de esa gran palmera, el día del Anís del Albá, hace este recorrido que prácticamente lo que hace es recorrer la Vila Murada, ¿no? Evidentemente, estos espacios los tenemos que tener en consideración a la hora de ordenar el territorio, ¿no? Este es el trazado antiguo de la acequia, del cual quedan algunos vestigios, que entraba a la zona de Alcazaba, pasaba por la fachada de la ermita, de la mezquita, recorría la zona del mercado y salía por la Puerta de la Victoria a volver hacia abajo. Este trazado de la acequia es el que comentaba antes, que se desplaza a la derecha para evitar todos los problemas de humedades, salubridad, etcétera, etcétera. Eran acequias descubiertas en tierra y a partir del 18 se empiezan a soterrar y a desplazar fuera del término. En esta zona es donde están los baños árabes, extramuros, en el antiguo convento de la Merced, después de las Clarisas, y los nuevos baños árabes que han aparecido aquí en la zona del mercado, el mercado de abastos tradicional. Bien, ya para terminar, bueno, lo que comentaba antes, la ordenación de ese territorio a nivel normativo tiene que tener muy en cuenta y potenciar su relación con el palmeral y con el Misteri, evidentemente. Ya para terminar, en el caso particular de Elche, creo que desde siempre se ha tenido esa visión global de un patrimonio integral, de un patrimonio que no se podía desglosar ciudad de lo que era la explotación agrícola. Sí que es cierto que a lo largo del tiempo ha habido unas tensiones tremendas, evidentemente, sobre todo a partir de principios del siglo XX, que afortunadamente ya se han estabilizado, ya hay una concepción bastante clara de respeto y normativa a ese respecto de protección de los huertos, de este entorno UNESCO. Y bueno, no hay otra forma de considerar esos elementos si no es su interrelación con el resto del conjunto. Y de lo que no hay duda es que, como bien decía la Carta de Florencia, el paisaje, junto con la protección del patrimonio, y creo que en el caso de Elche es
es indudable, indiscutible. Lo que sí que genera es una calidad de vida y una identificación de la ciudadanía con la ciudad que no se entendería, vuelvo a los tópicos del principio, no se entendería Elche sin su palmeral. Muchas gracias.